dentro de las propiedades generales está el precio, ¿sí? Y entonces digamos que el precio va a depender de varios factores. ¿M? Va a depender de la facilidad de producción de el material, va a depender también de la cotización en bolsa. Bueno, ¿qué es la cotización en bolsa? Algunos materiales que son los metales o específicamente algunos metales como los metales estratégicos. Metales estratégicos son metales que no se consiguen muy fácil en el mundo y además de eso que su uso es para usos estratégicos, generalmente aeroespacial, militar, básicamente esos dos. O los metales preciosos, que ya los vimos, generalmente se cotizan en bolsa. ¿Qué quiere decir? Así como el petróleo, que su precio va a depender de la especulación, es decir, de lo que se cree que va a pasar en un futuro y también, digamos, de la interacción de los productores. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, aquí tenemos 24 horas, la cotización de 24 horas, ¿sí? Voy a mirar a ver si tengo una. Entonces, fíjese que cómo varía el oro. ¿M? Entonces, fíjese que aquí en el periodo en 30 días, sí, en 6 meses, es decir, cambió $105. En un año, en 5 años, 394, es decir, que una onza Troy, que es lo que aquí dice onza, generalmente esas son onzas Troy, que es una medida inglesa, entonces hace 5 años valía 394 pesos menos. ¿Mm? ¿Por qué sube tanto el precio del oro ahorita? Porque con todos estos problemas económicos, con lo del coronavirus, etcétera, entonces generalmente el dinero, ustedes han visto cómo se ha trepado el dólar, después va a tener una caída, etcétera. Entonces el oro es uno de los metales con que la gente ahorra mucho. Entonces la gente empieza a comprarlo y como hay mucha demanda, entonces empiezan a subir el precio. Así ocurre para muchos metales, por ejemplo, fíjese, la plata, el platino, el paladio, todos los metales platínicos, pero también tenemos ahí el níquel, el cobre, etcétera, son metales que cotizan en bolsa, así como el petróleo. Entonces, aquí cuando dicen cotización en bolsa, se refiere a que en algunos materiales los precios de, de ese material no dependen solo dependen de la oferta de la demanda o de la complejidad del proceso de extracción, sino que además depende de la especulación que se haga en las bolsas internacionales. Entonces también tenemos aquí la densidad, que es otra propiedad general. La densidad no es más que una relación entre la masa y el volumen, ¿sí? Y fíjese, ¿por qué aquí el huevo está flotando en uno y por qué está por debajo en el otro? Porque seguramente el fluido donde está el huevo acá es mucho más denso que el huevo en esta. Este fluido es mucho menos denso, por eso el huevo cae. Este fluido es mucho más denso, entonces por eso flota. Entonces puede ser que esto es agua con sal y esto es agua únicamente. Entonces, la densidad es una relación entre masa y volumen y nos sirve para muchas cosas, entre otras cosas para separar por ejemplo, en los productos de reciclaje, yo puedo separar el vidrio con el polímero por procesos de separación por densidad. Lo pongo en agua, el polímero flota, el vidrio se va para el piso. ¿Mm? Y aquí ya habíamos hablado de esto, habíamos hablado de que dentro de los no ferrosos hay unos metales que son light metals y dijimos que la densidad es muy importante en todas las aplicaciones donde tengo movilidad o tengo movimiento, ¿sí? Si miramos realmente la propiedad se llama peso específico, no densidad, porque la densidad es para fluidos, el peso específico es para sólidos. Pero pues como utilizamos siempre densidad, pues no, pues las dos propiedades no sirven. Si ustedes miran esta gráfica, peso específico contra costo, entonces que de las dos cosas que hemos hablado, en primer lugar, miren que esta gráfica es una gráfica logarítmica, ¿no? Fíjese que aquí hay 1, aquí hay 10, aquí habrá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Y si miran, básicamente los metales son los que tienen mayor densidad, ¿sí? Incluso mayor de 20. Y inician por ahí en 1 punto algo. Los cerámicos de ingeniería también tienen una densidad alta, y los cerámicos tradicionales tienen una densidad no tan alta, por ahí hasta 2, 3, por ahí hasta 7, ¿sí? Aquí esta gráfica se ve así porque tenemos, aquí no se contemplaron todos los materiales. Mire que los polímeros, generalmente su densidad va desde menos de 1 hasta por ahí máximo 2 punto algo, ¿sí? Es decir, los polímeros comparados con los metales son mucho menos densos. Los materiales naturales, es decir, las maderas, generalmente también tienen una densidad muy bajita, incluso llegando a una densidad muy básica, muy baja, como la de el balso. Ustedes han utilizado balso. Y las espumas, obviamente, como son espumas, recuerden que la espuma es algo que está lleno de hueco, entonces su densidad es muy bajita. Ahora vamos a mirar el costo. Fíjese que el costo de los materiales, pues eh, su rango también es altísimo. Sí, en algunos materiales, o mejor dicho, la diferencia, sí, en algunos materiales, o mejor dicho, la diferencia es muy grande. Por ejemplo, podemos tener un material cerámico tradicional que cuesta 0.01, 0.02, 0.03 dólares por kilogramo, contra un material que puede llegar a costar $200 el kilogramo. Y eso que aquí no están contenidos todos los materiales. Yo siempre le hago la relación, es como si usted se comiera una empanada de 1.000 pesos o eligiera comerse una empanada de 100 millones de pesos. Entonces, esas son las diferencias de costos, y por eso estas dos propiedades son las dos propiedades que generalmente queremos minimizar. Es decir, que el material que yo escojo para una aplicación sea lo más liviano posible, y además de eso, lo más barato posible. Aquí tenemos eh, esta ya también la había explicado al principio de clase, pero fíjese que están reemplazando los compuestos como en el 50%, ¿sí? Mire los compuestos donde están, fíjese que la densidad del compuesto es bastante baja, ¿sí? Y tenemos densidad muy baja, tenemos titanio, aluminio, que son aleaciones ligeras, es decir, 50, 70, 85, y aceros 10 y otros 15, es decir, el 15% ya son materiales que son bastante densos, pero porque no hay chance. Recuerden que hemos hablado de las superaliaciones. Ahora, puede ser que eso no vaya de la mano. Generalmente los materiales que tienen una densidad muy pequeña eh, tienen un precio bastante alto, ¿no? Porque ahí vamos acompañados también de otras propiedades mecánicas que vamos a ver más adelante.